Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paqui Oviedo y soy la gerente de la librería Paulina de Granada. Debido al confinamiento se tuvo que cancelar la Feria del Libro de Granada en abril, pero la comisión organizadora ha propuesto la Semana de los Libros en Granada, que estamos celebrando estos días desde ayer, 5 de octubre, hasta el próximo sábado, 10 de octubre. Durante esta semana vamos a tener varias presentaciones de libros, todas ellas online en este canal de YouTube de Librerías Paulina España, ya que las circunstancias de la pandemia no nos permiten hacerlo por ahora personalmente como realmente nos gustaría. El libro que vamos a presentar hoy es La búsqueda de la excelencia, un ensayo histórico-artístico sobre el Cristo de Mora de José Antonio Díaz, publicado por Ediciones Tambriz. Para ello me acompañan esta tarde Miguel Córdoba y José Antonio Díaz. Hola a todos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, Sí, bien, bueno, siguiendo con las dinámicas del confinamiento, pero afortunadamente sin estar confinado, pero bien, bien, afortunadamente sí. Me alegro. Precisamente este libro se iba a presentar justo el jueves 12 de marzo, el jueves antes de que nos confinaran. Exactamente, justo nos cogió la coincidencia de fecha cuando empezaron ya a multiplicarse los casos en Granada y ya la recomendación fue naturalmente la de no tener que presentar el libro hasta que ya, pues bueno, y estuvo parado en la imprenta hasta que además se pudo ir a recoger los ejemplares para empezar a distribuirlos a finales de la primavera, con lo cual está, como aquel que dice, muy fresco, muy reciente, ¿no? La distribución, la circulación de este libro. Ya aquel día también Miguel iba a estar en la presentación y también le agradecemos que haya querido, aunque sea en este otro formato, acompañarnos. No, se agradece que sí que siga confiando, ¿no? Que después de un tiempo dice, bueno, pues se puede haber arrepentido, ¿no? Pues ha seguido confiando. Se agradece. Bueno, pues voy a pasar brevemente a presentar primero a Miguel Córdoba Salmerón, granadino. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, máster en Teología, especialidad de Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid. Actualmente es profesor en la Facultad de Teología de Granada, de la Universidad Loyola de Andalucía, de las materias de Historia, de Arte y de Liturgia. También es director de la revista Archivo Teológico Granadino y de la colección Biblioteca Teológica Granadina de dicha facultad. Además de todo esto, le da tiempo a escribir libros, también es autor de varios libros, el último, La teología cristiana a través del arte barroco, así como numerosos artículos en revistas de ámbito nacional e internacional, como la Journal of Jesuit Studies. Y ya le paso la palabra a Miguel. Lo primero de todo es dar las gracias. Dar las gracias. Dicen que es de bien nacido ser agradecido. Pues hay que empezar por el autor y darle las gracias por haberme permitido, en primer lugar, escribir el prólogo de su primer libro y permitirme casi disfrutar en exclusiva de la lectura de sus pensamientos y sentimientos que en ese comparten. Y también dar las gracias por confiar en mí, otra vez, para que haga la presentación de tu persona, ¿no? También en estos momentos de dar las gracias, bueno, pues dar las gracias y felicitar a la editorial Tambriz por apostar por la publicación de esta obra y a la librería Paulinas de Granada por esta iniciativa, ¿no? Por llevarla a las redes y hacerla pública, ¿no? Bueno, a la hora de plantearme cómo hacer la presentación, sobre todo contando con la brevedad del tiempo que se nos marca, había que escoger bien cómo hacerlo. Así que la idea me vino de la portada del libro y del propio título, pues ambas definen al autor y al contenido de este ensayo. Sobre un fondo blanco, el cual no esconde nada, sino que lo deja todo a la vista, es decir, muestra la verdad, nos aparece el título, La búsqueda de la excelencia, que podemos decir define a José Antonio en su vida. Buscar lo que es mejor. Y si tuvieran la oportunidad de poder ver su currículum, así podrían ver ustedes, lo podrían ver también. Todo presidido por una imagen,
la del Santísimo Cristo de la Salvación, o de la Misericordia, o del Silencio, en que se nos muestra una sola imagen, pero bajo dos formas de mirar, la superficial y la profunda, lo visible y lo invisible, unidas irremediablemente, pues la una sin la otra no nos permitiría ver lo que vemos. Esto lo podemos ver también en la vida de José Antonio y en el discurrir de este ensayo. Ambos corren. Lo invisible de ambos relata algo de lo invisible. Si miramos la parte derecha de la fotografía, la del Cristo, la visible, como acabamos de decir, aquella que nos permite ver la superficie del mejor crucificado de la escuela granadina, nos permitirá centrarnos en lo material de la obra y de la vida misma del escultor como la del ensayista. Esto en la vida de José Antonio nos llevaría a dar datos como que nació hace 30 años, el 5 de noviembre de 1990, que sus padres se llaman José y Antonia y que tiene un hermano menor que se llama Álvaro, que se licenció en Historia del Arte en el 2013, que ha participado en varios proyectos I+D+I, que forma parte de la Asociación para la Investigación de la Historia del Arte y del Patrimonio Cultural Hurtado Izquierdo, y que se doctoró en Historia del Arte en julio de 2018, cuya tesis fue dirigida por mi compañero y amigo, el doctor Juan Jesús López Guadalupe Muñoz, que ha sido profesor de la Universidad de Jaén y ahora es profesor de la Universidad de Sevilla. Además, podríamos hablar de los numerosos trabajos que ha realizado y publicado en diferentes revistas de ámbito nacional e internacional. Dentro del ámbito nacional podríamos hablar de arte, Archivo Español de Arte, Crónica Nova, Anales de la Historia del Arte y Archivo Teológico Granadino. Y en el ámbito internacional, mencionar Anales Oratorio. O tendríamos que hablar de su labor en la radio, colaborando en el programa Andalucía es Patrimonio de Canal Sur Radio, del que tiene la sección Somos Patrimonio. Pero nos podríamos preguntar si todo ello nos muestra realmente quién es José Antonio. Y todos estaremos de acuerdo que no lo es. Aunque sabemos, y que es cierto, que es algo necesario para comenzar a acercarse a su persona. No nos podemos quedar simplemente con esto, claro está. Sería solo rasgar ligeramente el velo, asomarse por un pequeño hueco e intuir aquello que la visión nos ha permitido. Tenemos que profundizar, dar un paso más, avanzando hacia la izquierda de la composición del Cristo de la portada. De esta forma, también comenzaremos a avanzar en el conocimiento de José Antonio. Sería aquí el momento de hablar de su vinculación a la Hermandad del Santísimo Cristo del Silencio, de la que forma y de la que ha sido miembro de su Junta de Gobierno. Es aquí en donde de forma anónima camina en el silencio de las noches granadinas del Jueves Santo, acompañando a Cristo muerto en la cruz, pero bien vivo en el corazón de cada uno de sus hermanos. A lo largo del ensayo, José Antonio nos invita constantemente a ir dar pasos profundizando. Es como el proceso de radiografiar la imagen o la de conocer una persona. Hay que comenzar a conversar con el autor, con José Antonio, y nos podríamos preguntar, ¿cuáles son sus amores? Sin temor a equivocarme, uno de ellos es el arte. Por eso hace lo que hace. No es un simple trabajo, sino una pasión. Esta se puede percibir y leer en el discurrir de estas páginas, aquello que le hace, lo que hace de escribir o estudia. No se quede en una superficie, sino que busque lo que hay detrás, esa búsqueda de la excelencia. De este modo, se hace presente una cualidad en él, la de la paciencia, la de no darse por vencido, cuando se pasa horas y horas delante de los leajos, buscando aquello que le permita seguir avanzando en el interior, en la verdad de lo que busca. Por eso aprendió que había que ver esos documentos y legajos, fuentes directas o indirectas, como la denominamos los historiadores, con otro tipo de mirada, de saber leer entre líneas, y cómo requería de tranquilidad y tiempo, pues en ellos podría encontrar noticias que le condujeran a otros documentos que había pasado desapercibidos con anterioridad a aquellos que solo... Por último, teniendo una imagen aproximada del autor, quiero invitarles a que lean este ensayo, en el que podrán descubrir algo más sobre José de Mora y el Cristo de la Salvación, pasando a ser no solo una bella estampa de la madrugada del Jueves Santo granadino, en el silencio que acompaña su lento discurrir por las calles de la urbe de la Alhambra, a una imagen que les invite a descubrir la belleza con mayúscula, a interiorizar en ustedes mismos y al mismo tiempo
en dar un paso más en descubrir quién es el autor de esta obra, José Antonio Díaz Gómez. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Después de semejante presentación, ¿no? Uno se queda hasta conmovido, ¿no? Y aquí se ve lo importante que es contar para trabajos de este tipo, no solo con la colaboración de grandes profesionales, como es el caso del profesor Miguel Córdoba Salmerón, sino que además de ese gran profesional que es, pues es un gran amigo y a la vista está, ¿no? Siempre la amistad y la profesionalidad no tienen por qué estar reñidas. Qué importante es tener donde apoyarse en la carrera profesional de uno, y él también yo creo que compartirá esta idea conmigo. Por supuesto también agradecer pues a Librería Paulinas de Granada, ¿no? A Paqui Oviedo, pues esta ocasión, ¿no? De poder estar aquí después de todo lo que hemos pasado, que decíamos al principio, pues esta ocasión, esta oportunidad de estar aquí para presentar pues un trabajo que tiene mucho de lo que yo soy a nivel académico, ¿no? Pero también tiene mucho de lo que yo soy a nivel personal, como bien decía Miguel, porque estamos hablando de un trabajo que gira en torno pues, a una gran obra de arte. Yo creo que a nadie le cabe la menor duda de que el Cristo de Mora, porque no tiene otro crucificado, el Cristo de Mora es uno de los hitos de la escultura del barroco español y por tanto también consecuentemente es una obra que se proyecta a nivel internacional, ¿no? En su importancia, pero además de eso es una escultura con la que yo tengo una vinculación personal muy especial. Es una obra ante la que he pasado muchos ratos, en fin, podríamos decir de contemplación, tanto en el plano personal, ¿no? Particular, cofrade, como decía Miguel antes, hace un momento, pero también desde el punto de vista estético, ¿no? Desde el punto de vista de las artes. Hace muchos años que me intrigaban los orígenes, cómo llega José de Mora, el gran José de Mora, a hacer una obra de semejante calibre, su gran obra, ¿no? Su obra magna. Eso es una pregunta, no es un interrogante que durante mucho tiempo me preocupó, ¿no? Me intrigó, incluso como dejo caer en la introducción de este libro, incluso desde la adolescencia, ¿no? Porque es una obra con la que me llevo relacionando, ¿no? Ya sabemos que la relación con el patrimonio es algo que puede proceder desde la más tierna infancia y va madurando, ¿no? Igual que maduran y evolucionan las relaciones con las personas, con el arte, ¿no? Con esas piezas que tantas sensaciones y tantas emociones nos producen y nos transmiten, también es algo que va evolucionando, que va madurando con el paso del tiempo, y desde muy joven yo tenía esa necesidad de conocer más sobre este gran crucificado con el que me llevo relacionando, como digo, desde muy joven. Y por fin llegó la ocasión, ¿no? Aprovechando pues nada más y nada menos que mi trabajo doctoral, mi investigación doctoral, donde pues mis investigaciones fundamentalmente se centraron en dos institutos religiosos masculinos, ¿no? De presbíteros seculares muy importantes que fueron durante la Edad Moderna y que hoy, pues por desgracia, ¿no? El curso de la historia pues ha hecho que estos institutos religiosos, como son el Oratorio de San Felipe Neri y los clérigos regulares menores, pues ya hoy no existan en el panorama de la ciudad de Granada. Por ejemplo, pues dentro del curso de la investigación sobre la historia y sobre el patrimonio de estos dos institutos, ha sido como he llegado o como llegué a pues poder ver con mucho detenimiento, examinar con mucho detenimiento y con mucha calma, porque así lo que requería una investigación de este tipo, la documentación que me descifró los orígenes y toda la evolución posterior de una gran obra de arte, de esta gran obra de arte. Por lo tanto, estamos hablando de un libro que además de todo ese sentimiento que puede desentrañar a nivel personal, es un libro que prácticamente, ¿no? Es como un hijo, ¿no? Porque también tiene mucho de sufrido detrás, ¿no? La crianza de este hijo han sido 5 años de una investigación ardua en archivos locales, en archivos nacionales y en archivos internacionales, ¿no? Hasta que por fin
se descubrieron todos los engranajes, todas las piezas de este puzzle y se pudieron ir encajando. Por lo tanto, pues es un trabajo con el que, independientemente del éxito y de la acogida que pueda tener, es un trabajo con el que estoy bastante satisfecho, ¿no? Sobre todo por ese nivel de realización personal y profesional que comporta. Además, antes, ¿no? Paqui pues, nos mostraba un poco el libro, lo voy a volver a mostrar yo. Es este ejemplar de aquí, un ejemplar bastante manejero, ¿no? Y con el que estoy bastante contento con el resultado que ha hecho la editorial Tambriz, que es una editorial joven, cordobesa, que bueno, que quiso apostar también por iniciar una línea de publicaciones sobre nuestro patrimonio de Andalucía y pues bueno, apostó para abrir esa serie por una publicación de este tipo, habiendo hecho pues un libro que yo creo que lo podríamos calificar de bonito, ¿no? Porque es un libro con una presentación muy aséptica, pero que luego pues tiene un contenido, independientemente del desarrollo textual que yo haya podido aportar, pues tiene un contenido en el que todas las imágenes, todas las ilustraciones van a color y a página completa, con lo cual pues es un libro que yo creo que es bastante goloso, ¿no? En ese sentido, por lo menos a mí como historiador del arte, creo que a todo historiador del arte y a todo aficionado, ¿no? A nuestra escultura, ¿no? A nuestra imaginería sacra del barroco, pues es un trabajo que por lo menos estéticamente le puede resultar apetecible. Otra cosa ya es el contenido, ¿no? Que es donde yo pues he intentado salirme un poco, ¿no? del tono académico que le suelo dar a todos mis trabajos. Este es el primer libro, ciertamente, que publico, pero detrás, con anterioridad, como bien decía Miguel, pues hay numerosos artículos en los que siempre pues, he tenido que ir desarrollando un tono académico del que aquí me he querido desprender en ciertos momentos, ¿no? Porque al fin y al cabo se trataba de hacer un trabajo de divulgación, algo que fuese más o menos accesible a cualquier tipo de público que no interesado en el tema, por supuesto, pero que no proviniese necesariamente del mundo académico. En ocasiones lo consigo, en ocasiones no, porque al final el académico que uno lleva adentro pues acaba apareciendo, ¿no? Acaba haciendo acto de presencia, pero bueno, con todo confío en que pues este libro pueda resultar, al menos el contenido, todo lo que se desarrolla, pueda resultar de interés para cualquier lector que se acerque hasta estas páginas. Entonces, bueno, voy a proyectar la pantalla. Bueno, pues ya tenemos proyectado, ¿no? En la pantalla algo que seguramente sea más interesante que yo mismo, ¿no? Que es pues las cubiertas, ¿no? del libro, las podemos ver con alta resolución, donde, pues como digo, voy a proceder a explicar un poquito el contenido, ¿no? Lo que aporto en este trabajo, que, como digo, pues se centra en la que es la obra cumbre de ese gran artista que no siempre es lo suficientemente reconocido, ¿no? Para el puesto que ocupó y ahora después volveremos, ¿no? A profundizar un poquito sobre este tema, como fue José de Mora. ¿Cuántas veces, ¿no? Pues nos hemos centrado, hemos visto documentales, hemos leído artículos sobre las grandes obras de arte de Velázquez, de Murillo, en fin, de los grandes, ¿no? De la historia del arte, y cuántos estudios hay intentando desentrañar todas las dimensiones, todos aquellos aspectos que nos puede contar, que nos puede transmitir una obra de arte. Mi idea, ¿no? A la hora de enfrentarme al estudio de esta escultura, sabiendo, como sé y como sabemos, que estamos también ante una de las grandes obras de la historia del arte español, es qué nos cuenta, ¿no? ¿Qué es todo lo que nos tiene que contar este crucificado, este magno crucificado de José de Mora? Y, por supuesto, no es poca cosa, ¿no? Igual que de las meninas se ha escrito, se ha elucubrado cantidades ingentes de páginas y páginas. Este libro no es una cantidad ingente, ¿no? de trabajo. Después espero que en un futuro esto pueda suponer la semilla para que, como digo, en un futuro puedan venir otros historiadores detrás a enriquecer y a buscar nuevos aspectos, ¿no? A esta escultura que a mí se me han escapado, pero creo que era necesario llevar, o mejor dicho, traer esa apertura de miras
al campo de la imaginería religiosa, que muchas veces es dejada de lado, no ignorada, porque su importancia no se ignora, pero en su estudio sí que muchas veces es un poco dejada de lado, ¿no?, este tipo de escultura, por la profundidad y la complejidad del componente, por supuesto religioso, pero también filosófico, ideológico en general, que comporta, ¿no? Y muchas veces nos quedamos, cuando hablamos del Cristo de Mora, en que es el gran crucificado, el crucificado además por excelencia de la Semana Santa granadina, y estamos ante una obra de arte que es un hito de nuestra cultura y que encierra mucho más, ¿no? Entonces, bueno, el libro se articula en torno a 10 capítulos en los que pues, se va a ir desarrollando todos aquellos aspectos que encierra esta escultura. Tanto los que saltan a simple vista como los que no. Que ese es el interés, ¿no?, de una obra de arte. De hecho, cuando uno empieza a estudiar la carrera de Historia del Arte, Miguel se acordará, él la empezó hace un poquito de más tiempo que yo, pero también se acordará de que lo primero que te enseñan es que lo que tú tienes que aportar como historiador del arte no es lo que se ve, que eso lo puede apreciar cualquiera, ¿no?, sino lo que no se ve, lo que la obra de arte encierra. Y por ello, como digo, el trabajo se articula en torno a 10 capítulos. He procurado que no sean muy extensos, ¿no? Sí que es verdad que en ciertos momentos pueden hacerse algo densos en cuanto a la cantidad de datos que se aportan, pero son datos de tanta importancia que no podían quedarse en el tintero. Entonces, por supuesto, el punto de partida tenía que ser necesariamente el análisis en profundidad de lo que se ve, de la escultura, del crucificado que todos conocemos, cuáles son sus medidas, cómo lo hizo, cómo lo trabajó José de Mora, qué tipo de pigmentos utilizó, qué tipo de materiales, que esto ya, en cierto modo, lo conocíamos, ¿no?, gracias a los análisis de los trabajos de restauración de los años 80 del equipo de Bárbara Hasbach, pero es algo que todavía no se había puesto en contraposición, ¿no?, en contraste con la propia personalidad y con la forma de trabajar del propio José de Mora. Entonces, el punto de partida es centrarnos en detallar hasta la minuciosidad lo que se ve. Seguidamente nos tenemos que centrar en ya ir sacando del interior, ¿no?, del alma de la escultura, aquello que no salta a simple vista, como digo. Y lo primero que hay que extraer de ese interior, de ese alma de la escultura, es el artista. ¿Quién era José de Mora? ¿Quién es ese artista sobre el que tantas leyendas y tantas elucubraciones se han contado? Ese artista que decían que robaba cadáveres por las noches para poder realizar sus esculturas, ¿no?, que vivía de forma huraña, ¿no?, que se le ha querido asemejar en cierto modo a los caracteres tan complejos y tan complicados de los grandes genios de la historia del arte, como podían ser Miguel Ángel, o en el plano más local, más cercano, el propio Alonso Cano, que tampoco era una persona fácil. Sin embargo, pues hemos rescatado crónicas, ¿no?, del periodo, de gente que conoció, que visitó la casa y el taller de José de Mora, y que nos cuentan precisamente que no era nada de eso, que era todo lo contrario, ¿no? Palomino, el gran Antonio Palomino, el padre de la historiografía del arte en España, ya nos revelaba, ¿no?, algo de esto en su Parnaso pintoresco y laureado, cuando nos hablaba de que José de Mora era una persona cortés, afable, piadosa, que le gustaba honrar a los artistas de los que había aprendido en sus esculturas. Entonces, sí que adelanto ya que no voy a hacer spoiler del libro, ¿no? No voy a revelar todo lo que aquí se ha contado y se ha aportado de nuevo, pero sí que es cierto que este libro, este crucificado, pues recoge en suma una síntesis de las grandes experiencias de la historia del arte en España y en Italia a la hora de representar la efigie de Jesucristo en la cruz. Pero antes de adentrarnos en estos puntos, naturalmente hay que centrarse, como digo, en desgranar quién es José de Mora. Cómo es esa personalidad enormemente apasionada, cómo era de este escultor que supuso un antes y un después en la Escuela Granadina de Escultura, porque después de José de Mora, igual que después de Alonso Cano, nuestro barroco ya no fue igual.
todos intentaron, todos los que vinieron después, intentaron, por supuesto, adaptándose a la moda que vendría posterior y en el siglo XVIII, pero todos intentaron parecerse al Gran Mora. Y, lógicamente, José de Mora fue un artista, pero también fue un hombre con sus luces y con sus sombras, con sus pasiones, con sus debilidades, una de las cuales eran los bollos de chocolate. Fíjate, algo tan simple, tan sencillo, tan humano, ¿no? Tan en contraposición con tan mitificado, ¿no? Como solemos tener a estos grandes artistas. Pues fíjate, los bollos de chocolate, que era un recurso frecuente, que él decía que le bastaban, le gustaban tanto que él decía que le bastaban como pago de algunas de sus esculturas, ¿no? De los encargos que aceptó. En fin, un hombre que supo formar su familia, que supo, como cualquiera de nosotros hoy en día, compaginar pues el plano personal, familiar, ¿no? Con un plano profesional que se proyectó hasta la corte de Madrid, donde fue nombrado y fue reconocido con el mayor reconocimiento, con el cargo más importante que cualquier escultor podía ostentar aquel momento en los dominios hispánicos, y no era poca cosa con el peso que tenía la monarquía hispánica en aquel momento de nuestra historia, la Edad Moderna, como fue el cargo y el reconocimiento de ser nombrado escultor del rey Carlos II. Es como si hoy a un artista le dieran el príncipe de Asturias. Pues en ese sentido José de Mora llegó a ser el más importante de su momento, el más importante escultor de la transición del siglo XVII y XVIII, y lo pudo hacer gracias a ese afán que desgrano ya en los dos capítulos que siguen, ¿no? En el tercer y cuarto capítulo, donde, pues bueno, hablamos del tiempo, supo ser hijo de su tiempo, supo adaptarse a las duras condiciones que imponía pues vivir en la Granada, ¿no? Y por supuesto en la corte de Madrid también, pero en cualquier caso en la España de aquella época, donde además José de Mora tiene que irse de la corte coincidiendo con la dureza, con las duras consecuencias de una epidemia de peste que también llegó a Granada, ¿no? Ahora que tenemos tan fresco esto de las pandemias, ¿no? Y de las epidemias, nos podemos hacer una idea de lo que pudo suponer en aquella época donde había más falta de medios todavía, pues lo que pudo suponer para una personalidad de este tipo, como es la de José de Mora, enfrentarse a un panorama socioeconómico que iba en declive. Y ese fue el tiempo, ese fue el contexto en el que José de Mora tuvo que realizar sus esculturas, con la suerte de que estamos en el periodo de auge de la monarquía católica, en el periodo de mayor expansión e influencia de las órdenes religiosas en nuestro territorio, y por suerte, por fortuna, no cesaron los encargos para los conventos, para los nuevos conventos que se iban fundando, y este Cristo de la Misericordia, este Cristo originalmente llamado de la Salvación, pues como ya se ha publicado en distintas ocasiones, pues tras haber conseguido por mi parte documentar los orígenes, es un Cristo que está muy en relación con estas penurias que se viven en este momento, porque lo encarga al gran José de Mora para una capilla que había comprado en la iglesia de San Gregorio Bético, en la Calderería, la viuda Josefa Cano de la Calle, y este encargo coincide con el interés que tiene por fundar una capilla funeraria tras la muerte de una de sus hijas, ¿no? Entonces es un Cristo que recibe esa vocación de la salvación inicialmente porque está pensado, está destinado para simbolizar esas ansias, ese anhelo de salvación a pesar de todas las circunstancias, de que el sufrimiento termine para alcanzar una felicidad que se promete eterna, ¿no? Pues todo ese contenido, esas esperanzas y esos anhelos se encierran en esta escultura, que no es poco. Como digo, José de Mora, para realizar semejante obra, pese a que iba destinado a una capilla privada, una capilla familiar privada donde se iba a desarrollar un culto cotidiano en el que la talla podía pasar sin mayor pena ni gloria, José de Mora busca en todo momento, como en el resto de sus obras, busca la excelencia, que es de ahí el título de este libro, ¿no? Busca realizar lo mejor que sabe de sí, dar lo mejor que puede y superarse, ¿no? En cada golpe de gubia que proporciona sobre la madera. Por supuesto, sus conocimientos, su técnica, a José de Mora no le vienen por ciencia infusa,
José de Mora es un estudioso que ha aprendido y ha recogido muchas experiencias en su paso por la corte. Entonces, 2 capítulos de este libro se dedican a conocer en profundidad cuáles pudieron ser esos antecedentes, esos otros artistas y esos otros modelos de la historia del arte que le pudieron influir y que sin duda le influyeron para llegar a ese culmen, a ese compendio de experiencias estéticas y artísticas que supone este crucificado. Pero luego también en otro capítulo, como digo, se recogen las consecuencias, porque una vez que se alcanzan las cotas más altas del arte, naturalmente se crea, como diríamos hoy en día, se crea tendencia. Y entonces este Cristo de Mora, como el resto de la obra de Mora, va a intentar ser imitada, pero eso sí, por suerte para Mora también, porque lo puso muy difícil, nunca va a ser superada. Y los crucificados que vendrán después en la escuela granadina, e incluso en algunos focos fuera de ella, intentarán imitar a este crucificado que se sigue replicando, que se sigue imitando, incluso en la nueva imaginería que se viene produciendo de forma contemporánea. Hay que dedicarle también un poco de atención, y en mi caso un poco, decir siempre de forma detallada, ¿no? Pues a esos complementos que han acompañado a la imagen desde su primer momento. Es decir, es imposible hablar del crucificado sin su cruz de Taracea. Había que dedicarle necesariamente otro estudio, otro capítulo a la artesanía que se encierra dentro de esa cruz de Taracea fundamental que identitariamente podemos reconocer tras nuestra tan granadina, ¿no? Esta forma de trabajar la decoración mediante incrustaciones de distintos materiales y que además pone pues a este crucificado en un contexto de producción artística tan interesante como es el de la Cartuja de Granada, ni más ni menos, porque esta cruz sale de la Cartuja en ese momento de mayor esplendor artístico en el que Fray José Manuel Vázquez está haciendo el mobiliario de esa sacristía que a nadie nos deja indiferente tampoco, ¿verdad? Naturalmente, también había que dedicar la atención a la historia. Se ha hablado de los orígenes, de todo lo que condiciona, ¿no?, que esta escultura sea lo que es hasta el momento, pero esta escultura, como toda obra de arte, una vez que sale del taller del artista, vive su propia vida, podríamos decir, experimenta su propia evolución. Toda obra de arte tiene su propia intrahistoria, ¿no?, si nos pusiéramos unamunianos. Y el Cristo de Mora, por supuesto, también la tiene. Una historia muy ligada a la ciudad de Granada, una historia en la que pues los granadinos e incluso los visitantes de fuera que venían interesados por nuestro patrimonio o por el propio perfil de José de Mora, pues han testificado, ¿no?, en distintas formas en las que estas generaciones que nos antecedieron pues se han relacionado con una obra de este tipo a lo largo del tiempo, porque el Cristo de Mora, por fortuna, ¿no?, tiene la suerte de seguir, en cierto modo, dedicándose para esos fines para los que fue concebido. No es una pieza de museo, aunque por fines preventivos para su conservación tenga que permanecer inmóvil en su capilla de la parroquia de San José, en el Albaicín. El Cristo de Mora es una obra de arte viva y vivida, que eso a mí me gusta mucho decirlo y defenderlo siempre, porque es una obra de arte con la que la gente se sigue relacionando, es una obra a la que los creyentes siguen yendo a rezarle, una obra que está muy presente dentro del imaginario de cualquier granadino, ¿no? Cuando uno piensa en arte, en patrimonio, en Semana Santa, en religión, ¿no?, incluso en las formas de piedad propias de Granada, piensa también, por supuesto, en muchas otras piezas, en muchas otras obras sacras, pero piensa también en este crucificado, que arrastra una historia llena de altibajos, desde que salió del taller del escultor, como digo, en 1688, hasta el rabioso año 2020. Una obra que ha padecido, pues, que ha disfrutado del éxito de su reconocimiento por parte de los interesados en el arte, ¿no?, y en el patrimonio sacro, pero que también ha padecido los periodos de crisis, de grandes crisis de nuestro patrimonio, como han sido pues las desamortizaciones, como han sido también los expolios, ¿no?, y los atentados contra el patrimonio, que después, en décadas posteriores, en siglos posteriores, pues se han ido perpetrando. Y a pesar de todo, ha sobrevivido
con mucha dignidad, con muchos defectos, ¿no? Con muchos problemas, ¿no? En su conservación, pero ha llegado hasta nuestros días. Tenemos la suerte de poder seguir disfrutando de este Cristo de Mora, del que como colofón de este trabajo, pues le dedico también un capítulo fundamental a la historiografía, porque es una obra de arte tan importante y que, como digo, no deja indiferente a nadie, hasta el punto de que desde el siglo XVIII numerosos cronistas e historiadores se han ocupado por hablar de ella, por contarnos lo que ellos mismos experimentan cuando se exponen ante semejante trabajo de la belleza, ¿no? Y por supuesto, como digo, una obra en la que han querido dejar también su sello, ¿no? En la relación con esta obra, su sello para la posteridad, haciendo un trabajo de investigación, de cierto interés que tenga cierto calado sobre, como digo, este gran crucificado y por supuesto sobre su autor, sobre José de Mora, donde tenemos nombres que arrancan, como digo, en el siglo XVIII, con el conde de Maule y con todos los viajeros románticos que empiezan a venir a Granada, a conocer aquella Granada exótica, ¿no? En la que todavía se vivían resabios de la época de los moros, ¿no? Y por supuesto también de esa contrarreforma que ya había muerto, podríamos decir, pero que seguía tan viva en la estética, ¿no? Y en la impronta de la ciudad. Y como digo, que arrancan de esos viajeros esos testimonios y que llegan pues hasta los grandes estudios que se han realizado en historia del arte en las fechas de finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX por autoridades como don Manuel Gómez Moreno, como don Antonio Gallego Burín, como, ni más ni menos, ya en el siglo XXI, mi director de tesis, ¿no? El profesor Juan Jesús López Guadalupe, de la Universidad de Granada, de quien tengo que acordarme necesariamente, porque también ha trabajado mucho sobre José de Mora, ¿no? Y sigue haciéndolo, y también le ha dedicado su atención a este crucificado. Y, por suerte, pues puedo decir que hoy tengo el privilegio de poder sumarme, ¿no? Pues a toda esta serie de historiadores que se han preocupado por esta escultura desde mi trabajo particular, desde mi investigación. Me he dejado para el final en el tintero, quizá el capítulo que pueda resultar de mayor complejidad para el lector. Me resultó de mucha complejidad para mí, incluso el hecho de escribirlo, como es el capítulo dedicado a la estética, que es el capítulo central del libro, y que, bueno, aunque Miguel Córdoba de vez en cuando pues me ha dicho que hay aspectos en los que se puede profundizar más, ¿no? Desde el punto de la teología, y esos apuntes indudablemente se agradecen, ¿no? Para el propio aprendizaje de uno, porque para lo bueno y para lo malo, pues uno teólogo pues no ha llegado a ser, no me ha dado tiempo, y entonces, por suerte, se cuenta con el apoyo y con el respaldo de compañeros y amigos como el profesor Miguel Córdoba Salmerón, que sí que nos deja entrever, ¿no? Esos aspectos que yo me he podido dejar en el tintero, esos aspectos que tocan a la teología, pues sí que nos deja entrever en ese prólogo magnífico con que se abre este trabajo. Y como digo, es un capítulo que puede resultar algo más arduo, de la estética, porque al fin y al cabo lo que se hace es profundizar en ese ideario filosófico, ¿no? Religioso, que podía, ¿no? Comportar, ¿no? Y condicionar a José de Mora a la hora de coger la gubia y de diseñar y esbozar una escultura de este tipo. Muchas veces nos acusan, ¿no? Los historiadores de intentar sacar punta, ¿no? a nuestras propias teorías, pero no es cierto que José de Mora ignorase todo esto. Nuestros grandes artistas eran grandes eruditos, eran grandes estudiosos, conocían perfectamente las grandes obras que desde la antigüedad clásica se habían producido en relación con historia, con filosofía, ¿no? Y sobre todo en el plano de la estética, desde la Edad Media, en el plano de la teología, eran conocedores, y lo que no conocían procuraban buscar el debido asesoramiento entre las filas del clero, ¿no? Entonces, este Cristo de José de Mora, además de todo el compendio de la propia personalidad del autor, de la historia de nuestra ciudad de Granada y de nuestro país, ¿no?
de nuestro territorio, además de todo ese compendio de experiencias artísticas, de logros de otros artistas anteriores y de todas las consecuencias que tiene, además de toda esa complejidad, encierra un conocimiento erudito y profundo que hunde sus raíces en las obras de la antigüedad clásica. La forma de trabajar el torso del Cristo de Mora tiene mucho que ver con grandes obras de la antigüedad clásica, como el torso de Belvedere o como el Laocoonte, que hoy podemos ver en los museos vaticanos, ¿no? Y que incorporó también en este libro. Creo que la intención de este trabajo, ¿no?, que es la de hacer una defensa de la importancia de este crucificado dentro de nuestra historia del arte, creo que por lo menos se intenta con la eficacia que presta no mi persona, sino todos los datos que refutan, ¿no?, que refutan, no, en que se sostiene estas teorías que voy desarrollando y que expongo, porque no nos puede caber la menor duda de que el Cristo de Mora es una obra cumbre de nuestra historia del arte, que tenemos el privilegio de contar tan cerquita para los granadinos, ¿no?, como es la iglesia de San José del Albaicín, y que es una obra de la que nos tenemos que sentir orgullosos y que además tiene que ser, como ya es, un símbolo que nos cohesione a todos en aras de nuestra cultura, ¿no? Ahora que tanto hemos visto y hemos comprobado lo necesaria que es la cultura en tiempos de confinamiento, tanto como hemos echado de menos esa gran manifestación en el plano religioso y cultural que es nuestra Semana Santa, ¿no?, que hemos notado esa falta que hemos tenido en este año 2020, pues vemos también y podemos entender cómo el Cristo de Mora pues comporta esa seña de identidad cultural al margen del plano religioso, devocional que cada uno pueda tener, pero seña de identidad cultural para nuestro patrimonio, trascendiendo incluso las fronteras de Granada en un plano nacional y hasta internacional, porque es un símbolo complejísimo del arte cristiano en cualquier caso. Por mi parte, no me voy a extender más. Vuelvo a agradecer pues esta oportunidad que se da por parte de Librería Paulinas, ¿no?, para presentar este trabajo, y vuelvo a reiterar mi gratitud y a manifestar pues de forma sumida mi cariño al profesor Miguel Córdoba Salmerón, con el que tantos desvelos, ¿no?, en el campo de la investigación compartimos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a los dos por acercarnos en este día, el poder conocer un poquito más de este libro, que sin duda, bueno, decía José Antonio que ojalá el éxito y la acogida, y ya lo puedo yo un poco asegurar, porque desde que salió, ya hace pocos meses, va por la segunda edición. Enhorabuena. Muchas gracias, sí. Podemos estar contentos. Y también gracias a Miguel, que aportó ese prólogo al libro, y que también te agradecemos que nos hayas acompañado hoy. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí, de compartir este tiempo y de poder disfrutar nuevamente del contenido de esta magnífica obra. Gracias a los dos, y de verdad que desde la librería estamos muy contentos de este libro, porque realmente nosotros siempre intentamos apoyar mucho el que el patrimonio, el magnífico patrimonio que tenemos, que es una suerte, ¿no?, pues darlo a conocer, porque realmente estamos convencidos de que lo que no se conoce no se valora, y ese es el primer paso para que también se pueda conservar, disfrutar en el presente y conservar para futuras generaciones. Y bueno, también recordarles a todos que José Antonio, una vez más le agradecemos, que va a estar este jueves próximo, día 8 de octubre, en nuestra librería, físicamente allí, para firmar ejemplares a todos los que quieran. Sí, por supuesto, con todas las medidas de seguridad vigentes, mascarilla, gel, su distancia, pero bueno, también es un momento para acercarnos, y él estará de 6 a 8 firmando ejemplares para todos los que se quieran acercar. Y ya por último, recordarles que el libro lo pueden encontrar en toda nuestra red de librerías Paulinas y también a través de la librería virtual.
Toda la información la dejamos en la cajita de aquí abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, gracias a vosotros. Un abrazo.